Hola a todos, mi nombre es Jill y hoy vamos a aprender algunos secretos de lo que sería el embossing seco, dry embossing o gofrado. Hoy vamos a aprender cómo texturar con la máquina. Esta es la Cuttlebug. Para las que la conocen, bueno, este es un modelo más antiguo, ¿sí? La única diferencia es que la manija de este no se introduce en el cuerpo de la máquina como las más nuevas, y si ven esta parte de acá, que es la que se abre, por donde vamos a poner después los acrílicos, es distinta también. O sea, el modelo original venía con varias placas. Esto simplemente lo que tiene es un rodillo acá, ¿sí?, que hace que presione el papel y puede hacer el corte o puede hacer el gofrado o la textura. Y viene con varias placas. Esto sería un spacer, que dicen, simplemente es esto así, plástico, que es el A, que es para dar altura, ¿sí? Se coloca de esta manera. Y después hay otros acrílicos. Ven, estos son los acrílicos B, como ven están bastante gastados. Al principio son mucho más translúcidos, así como este que está un poco más nuevo, pero después con el uso va quedando de esta manera, ¿sí? Lo que tienen que hacer es irlo rotando, porque si observan es como que se van curvando, entonces uno los va rotando de esta forma para que vuelvan a tomar la forma plana. Entonces la máquina viene con, bueno, el spacer A, estos dos acrílicos B, y para que sea compatible con otros cortes también viene con este que es el C, que es un poco más grueso, que es el que se usa para los cortantes más finos y demás para Spellbinders. Pero hoy lo que vamos a hacer es texturar. Acá tengo varias placas de embossing y les quiero mostrar algunas diferencias. Estas son dos de Cuttlebug, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? El bajo relieve y el alto relieve en cada una de ellas, porque en un principio, sí, el bajo relieve estaba en la parte de arriba. Si ven acá y ustedes pasan el dedo, es como que estuviera hundido. Y acá, en la parte de abajo, o sea, en la parte contraria donde está el logo, estaba el alto relieve. Pero si se fijan en este, ¿sí?, es al revés. El bajo relieve está abajo y el alto relieve arriba. Eso es importante a la hora de colocar la cartulina, o sea, de qué lado la colocamos. Si yo, por ejemplo, quiero que se me texture la parte azul y no esta, tengo que elegir bien cómo colocarlo según el embossing folder. Entonces lo importante es o hacer una prueba con un pedazo de cartulina pequeña para no arruinar el trabajo definitivo, o simplemente tocar y ver. O sea, si yo esto lo coloco así, lo que va a hacer es que se me va a texturar, o sea, lo que es el alto relieve me va a quedar por el lado de los lunares, y si yo estoy buscando que me quede por el lado azul, entonces la tendría que colocar al revés. Tengo que primero identificar bien con qué embossing folder estoy trabajando. En C6, por lo general, si ven el logo, ¿sí?, está donde está el bajo relieve, así en la misma placa, o sea, la parte está de adentro. Si ustedes ponen el papel acá, así, el alto relieve va a estar siempre en la parte esta de arriba. Por lo general no varía, pero sí es importante que reconozcan primero el embossing folder y después texturen la cartulina que van a usar de manera definitiva. Esta es otro embossing folder. Este es otro embossing folder de Cuttlebug, que es un poco más grande, creo que le llaman A2, sería el formato. Ven la diferencia entre uno y otro. Y este es un embossing de Spellbinders, que es un embossing doble. Es mucho más espeso, por lo tanto se usa con combinaciones de acrílicos distintas, y es doble faz, o sea, de un lado tiene una textura de ladrillos y del otro lado de madera. Y tienen los dos en el mismo embossing. Por otro lado, este también es de Spellbinders, pero es para máquinas más grandes. O sea, esto no es compatible con las C6 comunes ni con la Cuttlebug. Esto es compatible con la Grand Caliber, que fabrica Spellbinders, o con la C6 Big Shot Pro, que es la que entra la hoja de 12 pulgadas entera, y por lo tanto este embossing folder, que también es doble, entra la hoja A4 cómodamente.
pero a la hora de comprar tengan cuidado, no vayan a comprar esto porque no va a entrar en la Cuttlebox ni en la C6, que es la que generalmente consumimos. Acá tengo la máquina lista para empezar a hacer el gofrado o el embossing seco. Tengo la placa A, ¿sí? El spacer A. Esta que sería la primera placa que vamos a colocar, que es la B. Después entonces voy a usar este embossing folder, ¿sí? O placa de embossing, que es de C6. Y como les decía, lo que es el bajo relieve está en la parte donde, en la misma parte donde está el logo, o sea, en la parte de arriba, y el otro, que es el que va a quedar hacia arriba, que es el que realmente va a ser la textura que queremos que se vea, está en la parte de abajo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando uso este tipo de papeles, ¿ves? Este es un papel doble faz, es una cartulina doble faz, ¿sí? O sea, es una cartulina pintada. ¿Cómo se dan cuenta? Porque ven el borde ahí que se ve blanco, sin embargo acá es un verde agua más claro y acá un verde agua más oscuro. Entonces, ¿dónde yo quiero que quede la textura? Quiero que quede la textura con la imagen de las ruedas dentadas en la parte más oscura. Entonces lo coloco, la parte más oscura, hacia arriba, ¿sí? Yo cierro el papel y ahora le voy a poner la otra placa B. ¿Sí? Hay un tema con C6 diferente a lo que es Cuttlebox. C6 hace como un gofrado mucho más profundo. Entonces eso puede resultar que cuando tenemos esas cartulinas que son texturadas, se nos rompa la cartulina. En ese caso lo que podemos hacer es colocar otro papel junto con el que vamos a texturar para que no sea tan profunda la textura y no se nos cuartee. Después vamos a hacer una demostración para que vean de qué les hablo. En este caso este papel tiene una cierta flexibilidad. Y otra cosa que podemos hacer en caso de que no la tuviese es, si es un papel de buena calidad no va a desteñir, o sea, le damos con un spray, con alcohol, eso lo va a humedecer un poco, pero el alcohol va a secar más rápido, va a permitir que se haga la textura de una manera más fácil y después cuando se seca ya no va a modificar el papel. Pero bueno, vamos a pasar esto para que vean lo que les digo. Como ven acá me quedó ya la textura, ¿sí? De las ruedas dentadas, pero prácticamente no se nota, entonces yo quiero que resalte un poco. ¿Cómo lo voy a lograr? Con una lija. Voy a simplemente, cuando yo lo elijo, va a ir resaltando lo que sería el alto relieve. Depende de la intensidad con la que elijemos y la lija que usemos, va a ser, ¿sí?, cómo va a ir quedando nuestro papel. Otra cosa que podemos hacer es, yo voy a usar marrón para que se vea, encima, darle con un blending tool o con un pack de tinta, y eso también va a hacer que se note mejor la textura. Entonces ahí ven lo que es el bajo relieve y lo que queda arriba, que es justamente lo de las ruedas dentadas. Sin embargo, cuando yo le doy vuelta, ¿sí?, ven que está al revés, o sea, lo voy a entintar para que se den cuenta. Esta es la parte contraria, lo que sería el bajo relieve. Si ustedes quieren buscar este efecto, bueno, lo hacen al revés, pero normalmente las ruedas dentadas serían así. Acá tengo otro tipo de cartulina. Esta es una cartulina texturada que también está pintada, porque si ven el filo que tiene acá es blanco, o sea que si yo lo texturo va a quedar un color blanco. Voy a introducirla acá en el embossing folder, ¿sí? Voy a ponerla entre mis dos placas B y la voy a pasar. Entonces quiero que vean, ¿sí?, cómo queda. Ven que acá tiene como si fueran unas rajaduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan profundo el embossing, o sea, lo que es la diferencia entre el bajo relieve y el alto relieve, que lo que tiende es a cuartear la cartulina. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, poniendo
dos cartulinas juntas. O sea, una la podemos volver a usar, o sea, vamos a usar la misma que habíamos usado antes, como para que le dé un poco de espesor, y vamos a texturar ahora la verde. ¿Sí? Acá, como ven, la huella es menos profunda, entonces ya no nos compromete tanto el trabajo, y cuando lo lijamos queda como yo pensaba en un principio que debería haber quedado. O sea, la lija es opcional, o sea, pueden evitar este paso directamente en tintarlo, pero bueno, para que se vea en cámara es importante que lo haga de este modo. El otro embossing folder que vamos a utilizar es el de Cuttlebug. ¿Sí? La verdad es que se usa de manera muy similar. Vamos a usar estas mismas cartulinas, la verde agua y la demás, pero bueno, lo que quería era que tuvieran en cuenta cuál es el bajo relieve y cuál es el alto relieve. O sea, acá, igual, o sea, lo que yo quiero que me texture, ¿sí? Como ven, está en esta parte de abajo. Entonces la coloco de este modo, ¿sí? La paso entre las dos placas B. Y acá me quedaría, ¿sí?, el relieve como yo lo estaba buscando, que si lo elijo va a resaltar mejor. Acá les muestro una tarjeta que yo hice con esa técnica, y como ven, o sea, el blanco es la parte que está texturada y es la que resalté con la lija, ¿sí? Después, bueno, le puse todas estas capas de flores. Bueno, ya ven que con una sola porción pueden lograr que el trabajo resalte mucho más. Ahora vamos a aprender a usar esta placa de Spellbinders, que es doble, por lo tanto es un poco más espesa. ¿Sí? O sea, si ven, el espesor es distinto al de las placas comunes de C6 y Cuttlebug. La particularidad que tiene es que no la podemos usar entre los dos acrílicos B como habíamos usado las otras, sino que directamente tenemos que usarla con el spacer A y este acrílico C, que en los modelos más antiguos de Cuttlebug venía incluido, pero en los nuevos tienen que comprarlos. Este spacer es importante porque es el que hace la Cuttlebug compatible con los cortantes de Spellbinders, con los Framelits de C6, con los Dynamics y todos esos cortantes que son muy chatitos si necesitamos que tenga lo que es el sándwich, la altura suficiente para que llegue al rodillo, presione el papel y pueda hacer el corte. Lo que voy a usar es entonces la textura de ladrillos que ven acá, que es la otra, y voy a usar este papel naranja. En este caso no me voy a preocupar tanto por dónde está el bajo relieve y el alto relieve. ¿Por qué? Porque la cartulina es igual de los dos lados. Simplemente la voy a colocar acá adentro. Voy a tratar de que me quede alineada la parte de arriba con lo que son los ladrillos para que no me queden torcidos. Voy a colocar el spacer A, la placa A, y después el C, y la voy a pasar de este modo por la máquina. Vamos a apartar esto. Ahora les quiero mostrar cómo queda. Acá tengo la cartulina texturada. Como les decía, esto es una cartulina pintada, ¿sí? Como ven, lo que sería la parte de lo que es la pulpa es blanca y está pintada de los dos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lijo los ladrillos me van a quedar blancos. Si yo elijo el otro lado donde están las juntas, son las juntas las que me van a quedar blancas porque son las que están más arriba. Pero no me gusta que el ladrillo justo esté en el bajo relieve. Yo lo que quiero es algo que resalte el ladrillo y que sea la junta más clara. Entonces, en vez de lijar en este caso, lo que hice fue, como ven acá, comenzar a entintar. Estoy usando una tinta Distress. ¿Por qué? Porque la tinta Distress es una tinta
transparente, o sea, translúcida. Tiene algo de color, pero es translúcida. Si yo hubiese usado una tinta de pigmento, es casi como si hubiese usado un acrílico. Primero que tarda más en secarse la tinta de pigmento, y por otro lado me va a cubrir la superficie, aunque sea oscura. Sin embargo, con esta le voy a dar un tono de color medio amarronado, pero de alguna manera voy a seguir conservando el naranja bien oscuro que tiene la cartulina. Y eso que estoy usando una tinta bastante oscura, si es un marrón, es el más oscuro de los marrones, que es el Wattenstein. Entonces, simplemente voy aplicando de esta forma y voy logrando, o sea, tampoco quiero que sea tan parejo, porque me gusta que haya como diferentes sombras, pero si observan acá, ya se empieza a notar de otro modo lo que es lo que sería la pared. Entonces las juntas quedan un poco más brillantes porque ahí no llega la tinta, y acá es como que se van ya notando las sombras de los ladrillos, pero con marrón. También puedo utilizar un naranja un poco más oscuro, o puedo probar con un rojo, o puedo probar con varios colores. La idea es que ustedes busquen el efecto que quieren, hagan pequeñas pruebas en pedazos de cartulinas hasta que tengan la combinación correcta, pero de esta forma resaltan aún más la textura y no dependen siempre de la lija y demás. Es importante que conozcamos que para aprovechar esta técnica de texturado hay varias superficies que podemos texturar. Podemos texturar filminas, podemos texturar distintos tipos de cartulina, incluso podemos texturar metal, o sea, placas de metal finas que se pueden comprar en las librerías, o también podemos aprovechar una lata de gaseosa, la abrimos, la limpiamos y la podemos pasar por la máquina y texturarla. Todo depende del trabajo que vamos a encarar. En este caso les quiero mostrar un tipo de cartulina diferente. Habíamos visto en clases anteriores lo que era la diferencia entre una cartulina de masa coloreada y una cartulina pintada. ¿Sí? La cartulina pintada es la que cuando ustedes rasgan, como en este caso, ¿sí? Ven el color de lo que es la masa, que es diferente. O cuando lo lijan también sale el color de la masa. Normalmente la masa es blanca, pero en el caso de las cartulinas Coordinations, la masa es de un color distinto, depende del tipo de cartulina, o sea, del pad que estemos viendo. En este caso, por ejemplo, eran colores azules, ¿sí? Y el color que estaba encima era un color bordó. Por eso cuando yo lijé, me sale el color de la masa, y el color que me quedó en el bajo relieve es el color que estaba en la superficie. Esto es un pad de Coordinations que es patentado por Tim Holtz, que tiene todos los colores de las tintas Distress. Y la diferencia con las cartulinas comunes es que en vez de que la masa sea blanca, la masa es un tono un poco más claro que el tono que está en la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando lo lijamos, en el bajo relieve va a quedar el color más oscuro, como si fuera una sombra, y el de arriba va a quedar el tono más claro, que es el color de la masa. Eso está bueno que lo tengamos en cuenta para los proyectos y darles un efecto diferente, ya sea a nuestras páginas de scrap o a las tarjetas que hagamos. Así que espero que les guste esta técnica, que la aprovechen, y vamos a hacer algunos trabajos aplicándolos para que aprendan un poco más.